No me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? Hay un mantra. El mantra que repite la presidenta constantemente y en su momento López Obrador es: Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar impuestos. Sí pago demasiado para lo poco que me dan. Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto. Claro. Yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni mucho menos el doble de lo que procede. No has parado una idea, sin citar cifras. ¿Cuánto significa de utilidades completas del grupo lo que te quieren obligar a pagar? No, de tus utilidades. O sea, imagínate, 70 mil millones de pesos son 5 años de utilidades. Imagínate. O sea, 5 años voy a trabajar para pagar. O sea, literalmente, ¿se quieren quebrar? Obvio. Ahora sí podemos llegar al fondo. Claro. ¿Por qué me quieren quebrar? Pues porque soy una voz incómoda para el régimen. Morenarco. Me quieren tener silenciado. Pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Y pues no sucedió así, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, en la cita con la historia. Siempre estamos dependiendo de los gobiernícolas, de que no vengan a destruir algo que ha tomado mucho tiempo construir, ¿no? Pero creo que es mucho más importante, al menos en mi forma de ver, luchar por un país que tenga futuro, a aceptar que una mafia de criminales se quede con el país y nos despoje y nos destierre de nuestro país. De eso estamos hablando, porque no es un caso nada más de Ricardo Salinas y Grupo Salinas. Es un caso que tiene muchos alcances. Ricardo Salinas Pliego es hoy el empresario más atacado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Al presidente de Grupo Salinas se le viene acusando desde finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum de que no quiere pagar sus impuestos. Y en una amplia entrevista exclusiva con Código Magenta, el presidente de TV Azteca, de Banco Azteca y de Grupo Electra desmiente esa acusación con datos y contundencia. Revela que siempre ha querido pagar, que incluso alcanzó un acuerdo firmado con López Obrador y con Hacienda, pero que fue al SAT a pagar lo acordado y no lo respetaron. Hoy le exigen que pague 10 veces más de aquello que se acordó. Por eso el litigio, que equivale a 5 años de las utilidades de todo el Grupo Salinas, un abuso. Está convencido de que quieren silenciar su libertad de expresión, su disidencia, quieren sacarlo del camino para que no estorbe la candidatura presidencial de Andy López Beltrán. Ricardo Salinas Pliego habla también de frente y sin cortapisas de la situación de México, del conflicto con Estados Unidos y sobre todo de su propuesta 2030 para rescatar a nuestro país. No me van a callar, dice este empresario que ya se declara perseguido político del actual régimen y que hace lo que legalmente es necesario para hacerse escuchar internacionalmente. Amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy nada más y nada menos que con Ricardo Salinas Pliego, presidente, alias el tío Richie, el personaje del mundo empresarial y mediático, pues que está hoy en el epicentro de los comentarios del debate, en el epicentro de la 4T, que se ha dedicado a denunciar y defenestrar el que Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar impuestos. 75 mil millones de pesos que dice la presidenta y toda la gente de la 4T que no quiere pagar impuestos. Ricardo, qué bárbaro. Gracias por esta entrevista y te pregunto, ¿Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar impuestos? ¡Qué barbaridad! Se les hace poco todo lo que ha pagado en todos estos años. Y ahora además, la voluntad que teníamos de pagar se manifestó plenamente con el PG en su momento. Llegamos a un acuerdo para pagar
Y 2 veces lo echaron para atrás, yendo en contra de lo que ya habíamos acordado. A ver, yo ahí te quiero comentar algo porque yo lo viví y lo puedo decir al público. En el tiempo que yo todavía me llevaba bien con López Obrador, antes de 2020, sí, cuando rompí con él, hablamos del tema de Ricardo Salinas Pliego, como hablábamos de otros temas. Sí. Y él me dijo, el Salinas Pliego no se toca porque ya se resolvió. Ya firmamos con el secretario de Hacienda. Para que veas cómo es mentiroso. Un pago. Y lo que yo supe después, por diferentes instancias financieras del gobierno, era que tú fuiste a pagar, tu gente fue a pagar lo que se había acordado firmado. Así es. Y lo rechazaron una vez, que porque faltaba no sé qué piquito. Aceptaste el famoso piquito, sí, que no era poco piquito, pero sí, piquito. Sí. Y fuiste por segunda vez, tampoco te lo aceptaron. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Sí. Pues ¿qué pasó? Que es muy mentiroso López Obrador. Y a él le convenía que yo siguiera estando como que en jaque mate. En falta. En jaque mate, para tenerme controlado. Entonces él no quería que se arreglara nuestro problema. Que por cierto, es un problema añejísimo del 2008, 2009, 2010. No tiene nada que ver con la cobranza de impuestos de López Obrador. Uh-huh. Es un problema muy viejo y es una disputa que no se ha resuelto precisamente porque es compleja, ¿no? Entonces, cuando llegamos finalmente a una resolución, digamos, amistosa, implicaba que que el grupo pagara una cantidad muy importante, 7,500 millones de pesos. Eso fue lo que se pactó. Se pactó, pero antes ya habíamos pagado 2,600, uh-huh, que en total era más cerca de 10,000. ¿No? Eso aparte de los impuestos que venías pagando normalmente. Esto era lo del litigio. No, yo por eso en el sitio lo tienen ahí, lo pueden consultar. Hemos pagado 278,000 millones de pesos en impuestos y se les hace poco, ¿no? A ver, Ricardo, la pregunta de fondo es, me dicen, y confírmalo o desmiéntelo, que parte importante del litigio tiene que ver, por ejemplo, vamos a tocar un tema. Tú tuviste la visión para traerte la marca itálica de motonetas, sí, que los has logrado penetrar con la gente de menos recursos a través de tus tiendas Electra. Es un gran medio de transporte. Exactamente, y muy económico y muy útil en un ¿Sabes pueblo. Que una moto vale menos que un iPhone? ¿Cómo? A ver, dime. ¿Tú sabes que una moto itálica trabajo... ¿Cuánto cuesta? Vale 17,000 pesos, IVA incluido. ¡Wow! A ver. O sea, es menos que lo que vale un teléfono de los. Interesante, no sabía, fíjate. No, bueno, pero bueno, lo que me dicen es que, para citar un caso de lo que estás peleando, sí, te quieren cobrar impuestos sobre las itálicas por todo el precio completo de la venta, sin permitirte que descuentes lo que a ti te costó importar o fabricar la motoneta. Piensan que la ganancia es el precio de venta. Claro. Son unos genios, cabrón. O sea, son unos genios. O sea, lo que vendes es ganancia. ¿Y los costos? Exactamente. No, esos no existen. Entonces, no, bueno. Si una cosa te costó 100 pesos, lo vendes en 200, sí, quieren que pagues por los 200 pesos, no por los 100 que ganaste. Es correcto. Punto. Ese es entre una de muchas. Te va otra. A ver. Es increíble. Nosotros en el Banco Azteca tomamos depósitos de las personas y les pagamos intereses. Sí. Pues no crees que vino el Tony, el del SAT. Uh-huh. Y vas a decir por qué le digo el Tony. ¿Por qué? Pues porque es parte de una mafia de protección. Ya. Pero ahorita entramos en ese tema. Muy bien. Pero el Tony llega y dice, no, esos intereses están muy altos. No son deducibles. Porque no son de mercado. ¿Qué? Es lo que oyes, cabrón. O sea, por beneficiar al pueblo bueno y sabio que se va contigo porque paga más interés. Estoy pagando demasiados intereses, no son deducibles. ¿Ese es un litigio? ¿Cómo ves? Increíble. ¿Cómo lo oyes? Bueno. Increíble. Ahora, vamos a ser netas. Esos litigios de las motos y los intereses son posteriores. Los litigios grandes, por lo que dicen que debo 70,000 millones de pesos, ¿sí?, son pérdidas fiscales que se consolidaron en el grupo empresarial y que luego dijeron que eran no deducibles. Bueno, en el momento que se consolidaron, según tengo entendido, la ley lo permitía. Por supuesto, es como decía el ejemplo del restaurante. Mira, tenemos un restaurante y una taquería. En el restaurante ganamos dinero y en la taquería perdemos. Entonces,
había una ley, y muy lógica, por cierto, es que consolidabas los dos negocios y pagabas sobre el neto. O sea, compensabas las perdancias de los tacos con las ganancias del restaurante, ¿no? Bueno, entonces después llegaron y cambiaron la ley y dijeron, no, eso no se vale ya. Y ese es un abuso. ¿Cómo va a ser un abuso? Pues es lo lógico. El gobierno no nada más va a ganar, ¿verdad? También tiene que ir a las perdancias. Claro. Bueno, los gobiernícolas en su inmensa sabiduría decidieron quitar la deducibilidad de las pérdidas y por eso me vinieron a reclamar que tenía yo que pagar impuestos. Pero lo que tú has pagado era conforme una ley que estaba. Obvio. Y que si después la cambiaron a partir de ahí, pero no lo que viene para atrás. Obvio. No es retroactiva la ley. Obvio. Pero no se entiende así. ¿Qué tal? Porque ahorita, a ver, ¿no es retroactiva la ley? Hay un mantra. ¿O sí es? Bueno, hay un mantra. El mantra que repite la presidenta constantemente y en su momento López Obrador es: Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar impuestos. Sí pago demasiado para lo poco que me dan. Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto. Claro. Yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni mucho menos el doble de lo que procede. No has para darnos una idea, sin citar cifras, ¿cuánto significa de utilidades completas del grupo lo que te quieren obligar a pagar? No, de tus utilidades. O sea, imagínate, 70,000 millones de pesos pues, son 5 años de utilidades. Imagínate. O sea, 5 años voy a trabajar para pagar. O sea, literalmente, ¿se quieren quebrar? Obvio. Ahora sí podemos llegar al fondo. Claro. ¿Por qué me quieren quebrar? Pues porque soy una voz incómoda para el régimen. Morenaco. A ver. Morenarco. A ver, déjame primero nada más llegar a una cuestión. Antes de llegar a esa voz incómoda, porque sí se ha posicionado esa voz en el inconsciente colectivo nacional y ya está muy claro dónde están las confrontaciones. Pero yo te preguntaría, ¿hay detrás de esto una intención más que de tipo fiscal, financiera, una intención política? A ver, eres un hombre que tiene una de las dos cadenas más importantes de televisión del país. Sí. Esa cadena es, digamos así, la única que ahorita, de una u otra manera, saca lo que tiene que sacar cuando tiene que sacarlo. Es decir, dice, como tú bien dijiste ahorita, las cosas que no son cómodas. No estamos cooptados y no recibimos ni un peso del gobierno. Eso es muy importante. El actual gobierno de la Cuarta Transformación. Ellos saben de qué me estoy refiriendo, porque todos mis amigos de medios, tal vez Código Magenta no. Tampoco no recibimos pero nosotros no recibimos ni un peso del gobierno. Y aunque me lo dieran, no lo aceptaría. Bien, a ver, entonces, dicho eso, ¿qué crees que anima esa persecución política? ¿Sí? Porque hay quien dice que de una u otra forma lo que quieren con esa desmesurada exigencia fiscal es colocarte en una posición de impagabilidad de impuestos que te ponga en falta y que dentro de la concesión, tanto de la televisora como de la banca o como de streaming, hay cláusulas que dicen que para poder tener esas concesiones tienes que estar al corriente en tus impuestos. Bueno, siempre hay una excusa para los ladrones, ¿no? O sea, el ladrón siempre tiene una buena excusa para hacerse de la propiedad ajena. Yo pienso que si los morenistas se quieren hacer de la televisión azteca o de otras cosas mías, pues no les van a faltar excusas, porque pueden inventar cualquier cosa. Y ahora con el nuevo control que tienen sobre el Poder Judicial, pues pueden sacar el juicio y la sentencia que les dé la gana. A ver, ahí, ¿qué pensaste, Ricardo, cuando escuchaste a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, decir en una mañanera abiertamente que conminaba al nuevo Poder Judicial, a los nuevos ministros de la Corte, a los magistrados y jueces, a que fueran sobre ti con los impuestos? O sea, ahí instalada pues como... Es increíble, porque ¿dónde está el debido proceso? Claro. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Entonces, la señora se para ahí en su mañanera y con toda la calma del mundo dice que yo soy un evasor, que debo impuestos y que no quiero pagar, cuando esto es una disputa que no ha sido resuelta. Entonces, debemos de pensar, todos los mexicanos, que ella tiene la verdad absoluta. Claro. Y que no solo la tiene, sino que además se ocupa de hacerles saber a los jueces en qué sentido deben de fallar. Como dicen, tira línea. Tira línea. Entonces, bueno, pues, ¿qué le espera a los demás empresarios o cualquiera que tenga una disputa con el Estado? Pues que te acusan, te juzgan y te sentencian en una sola instancia. Allí en
en el podio, en el atril del presidente. Pues me parece una barbaridad, ¿no? Y eso va a afectar a muchas otras personas de otras maneras. A ver, si tú tienes en tus manos ese acuerdo que hiciste en su momento con el secretario de Hacienda y con el presidente, porque fue firmado, era un acuerdo, ¿no puedes tú demandar? Pues no me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, ¿sí?, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación, en presencia de los dos tenemos un acuerdo, y se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? Claro. No les convenía. ¿Por qué no les convenía? Porque me quieren tener silenciado. Pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Y pues no sucedió así, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, cara. Lo que pasa es que en la cita con la historia. Tú no tienes negocios con el gobierno. No, constructoras y ese tipo de cuestiones. Siempre estamos dependiendo de los gobiernícolas, de que no vengan a destruir algo que ha tomado mucho tiempo construir, ¿no? Pero creo que es mucho más importante, al menos en mi forma de ver, luchar por un país que tenga futuro, a aceptar que una mafia de criminales se quede con el país y nos despoje y nos destierre de nuestro país. De eso estamos hablando, porque no es un caso nada más de Ricardo Salinas y Grupo Salinas. Es un caso que tiene muchos alcances. Claro. Y muchos que le están haciendo lo mismo que a ti no tienen la integridad o la entereza para salir a denunciarlo. Puede ser, mira, lo que está clarísimo es que la capacidad de extorsión del Tony a través del mecanismo de los impuestos es muy grande. Y ahí está el ejemplo. ¿Cómo extorsionaron a Walmart? Porque Walmart es una compañía que es una compañía internacional, en bolsa, es pública, controlada por los gringos. Claro. Y la acusan de que no pagó 8,000 millones de pesos. Y los extorsionaron, les sacaban el dinero, los amenazaron a los consejeros con meterlos a la cárcel. Luego está el caso de Fresnillo. Bueno, de Fresnillo la minera. La minera. Y luego está el caso de FEMSA también. O sea, está claramente la extorsión a todo lo que da. Hasta Slim lo extorsionaron también. Y la pregunta es, ¿para qué le sirven los millones en el contexto de un presupuesto tan grande? Es muy interesante porque, fíjate, están jode y jode con que debo 75,000 millones de pesos. Y claro, no falta el cuatrotero mugroso que diga que con eso van a hacer quién sabe cuántas escuelas y hospitales. No. A ver, son 75,000 millones de pesos. Son 5 años de utilidades, ok. Pero el Tren Maya costó 650,000 millones. O sea, no pagan ni el 15% del Tren Maya. El 15% del Tren Maya. Esa porquería, el elefante blanco, que deberían cerrarlo hoy mismo, que por cierto se descarriló hoy. Claro, ¿supiste? Claro. ¿Ah? Entonces, ¿de qué se trata? La mugrosa refinería esta. Dos Bocas. ¿No? Otros 30,000 millones de dólares, 600,000 millones. Y el AIFA. Y el AIFA. Entonces, no es nada más que no importa, sino ellos saben perfectamente que todo este tema de los impuestos es un distractor para que no se hable de lo que ellos saben que está mal y que les duele, que es la corrupción, la complicidad con el crimen organizado y la gran ineptitud de todos los miembros de este régimen. De eso es lo que no quiere que se hable mejor de Salinas y sus 75 palos, que no sirven para nada. O sea, si lo cobran o no lo cobran en el universo del ingreso federal es nada. ¿Estamos hablando de que están convirtiendo a Ricardo Salinas Pliego en una piñata distractora? Claro. Y el mugroso bañagatos, Ramírez Cuevas, tiene el nombre. Claro. Saquen al pato. Soy el pato. ¿Para qué? Para que le tiren al pato. Sí, sabemos tu estrategia, Jesús. Pero claro. ¿Qué crees? No te va a salir, compadre. Ricardo, si mañana el gobierno de la 4T te dijera, bueno, ya, vamos a quitar el litigio, vamos a cumplir
Lo que tú estás dispuesto a pagar, pagas. Pagamos. Es decir, Ricardo Salinas Pliego sí quiere pagarle impuestos, pero quiere pagar los impuestos que sean justos. Lo correcto, no el doble, no es 10 veces más, lo que es correcto. Lo que estaba pactado ya. Y lo que estaba pactado. Y eran 7,500 millones de pesos, no es poco. Más 2,500 que pagué antes. Claro. O sea, en total 10,000. A ver, Ricardo. que fue tu grupo, pagó casi lo mismo que pagó FEMSA, que pagó Walmart. Fíjate. Imagínate. Sí. A ver, te hago una pregunta para entrar en el siguiente tópico. ¿Qué pasó? Tú fuiste, al igual que yo, de los ingenuos que apoyamos. Fuimos varios, ¿eh? Bueno, muchos. Porque, a ver, teníamos un país que necesitábamos rescatar y vivimos en la posibilidad de López Obrador. Pero ¿qué tal? ¿Cómo parecía la corrupción en tiempos de Peña y la banalidad? No, es de niños esa corrupción. Y ahora comparado con estos cuates, o sea, sí nos fuimos a otra liga. Cuando conozcamos, y pronto viene un libro de eso mío, cuando conozcamos la auténtica dimensión del huachicol fiscal y del huachidiesel, todo lo que haya pasado antes en corrupción en este país va a quedar Acuérdate el escándalo de la Casa Blanca con Enrique Peña. ¿Cuánto era el dinero? Una mugrosa casa en Las Lomas. O sea, comparado con lo que se han robado ahorita. Claro. No es nada. Nada, cero. ¿Qué tal la imagen de las camionetas allá afuera del Palacio el otro día? Así es. ¿Cuántas había? Unas 30 camionetas Suburban, como decía nuestro amigo, el ex amigo el Peje. Machuchonas, ¿no? Machuchonas. A ver, ¿qué pasó? Ricardo Salinas Pliego era visto por el presidente, y me consta, como un agente que apoyaba las causas de la 4T, estaba cerca, era parte de su grupo de empresarios, que eran un grupo de 10, 12 que estaban ahí para decirle al presidente, cuidado por aquí, cuidado por allá, vamos a apoyar en esto, etcétera. Eras un aliado importante de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Sí. ¿En qué momento viene ese quiebre? Sí. ¿Qué te llevó a hacer primero el apoyo y qué te llevó a hacer el quiebre? Bueno, en pocas palabras, es muy mentiroso y nos dijo todas las cosas correctas y se las creímos. Y somos muy mensos por haber hecho eso. Pero esa es la historia corta. La historia larga es que llegó hablando de honestidad. Llegó hablando de austeridad republicana, casi franciscana. Llegó hablando de fomentar y proteger la inversión privada. Entonces, todas esas cosas, sí, pero es que miente como respira. El Peje miente como respira y todos sus pupilos hoy hacen exactamente lo mismo. Cuando pasó el tiempo, un año y otro año y otro año, y nos fuimos dando cuenta que la austeridad que promovió, o sea, se convirtió en el despilfarro más grande del dinero público que hemos visto desde Echeverría. Endeudó al país, pasó la deuda de 10,000 millones de millones a 17,000, subió 70% la deuda. Y decía todos los días que no nos iba a endeudar. Así es. Mentiroso. Luego, honestidad. Cuando el robo de combustible de propiedad de Pemex, ¿te acuerdas que lo primero que hizo fue comprar pipas? Comprar pipas y cerrar los ductos. Claro. Y procedió después a crear el robo más grande que ha habido en la historia de combustible propiedad de Pemex. Y luego al mismo tiempo promovió la importación de diésel y gasolina. Contrabandeada. Sin pagar impuestos. El huachicol fiscal que le dicen. Y todo esto genera grandes cantidades de dinero en efectivo que luego utiliza para repartir a los miembros del partido por distintas labores. Entonces, viendo el despilfarro, viendo la corrupción, y otra cosa muy importante, porque hubo un punto de quiebre definitivo hace 2 años, con la publicación de los libros de texto promovidos por este personaje deleznable que es Marx Arriaga. Marx, marxista, hizo unos libros de texto que realmente son asquerosos, ¿no? Y a mí sí me duele mucho que se metan con los niños. Tú tienes escuelas, tú tienes educación. Tengo, y de las mejores. Pero lo que no se vale es indoctrinar en la religión marxista, comunista, socialista a los jóvenes, man. Entonces lo señalamos con mucha enjundia y eso fue lo que realmente nos partió
O sea, ese fue un punto importante de quiebre. Ese fue. O sea, fue creciendo y ese fue un punto de quiebre. Y otra vez, trató de engañarme una vez más, diciendo que, claro, me invitó, de hecho, a pasar fin de año con él en Palenque y la chingada. Pero claro, tuve suerte que Ramírez descarriló esa reunión y entonces no se llevó a cabo. Yo mejor me quedé en mi casa en fin de año y celebré con mis amigos como debe ser, pero quería seguir mintiendo y quería que le aguantara hasta la elección las mentiras. Sí. Yo te puedo decir que en mi caso, en 2020 me di cuenta de lo mentiroso que era cuando le llevé una serie de pruebas para demostrar que un miembro del gabinete estaba robando con videos. Y se hizo loco. Y se hizo loco. Y ya dije, ya me di cuenta, me levanté de la mesa, como digo en mi libro Dinastías, y no volví a hablar con él. Pues fuiste más listo que yo.